Carlos Aguirre, dinos tu concepto desde el ángulo de Ciudadanos por Municipios Transparentes de ese fenómeno que estamos sufriendo cada día, la impunidad. Hay denuncias, hay señalamientos, sí, pero no pasa nada. Sí, por ejemplo, nosotros como Simtra podemos identificar que un municipio no publica tal información, el ITEI le impone una sanción mínima, porque así lo dice la ley, y lo máximo que se ha llegado es un arresto domiciliario, ¿no? En algún municipio se llegó a un arresto domiciliario. Sin embargo, parece ser que no es suficiente esas sanciones. Por eso a mí me parece que en este momento la discusión de la ley 3 de 3 que plantea castigos severos a los corruptos, a mí me parece muy, muy interesante y hasta un poco evidente que una de las cosas que propone la ley 3 de 3 es una lista negra de los corruptos, ¿no? Que si se te señala un caso de corrupción, pues entras a una lista negra y jamás vas a poder entrar otra vez al servicio público. Eso es una sanción ejemplar en un país eso demostraría que en realidad estamos comprometidos por combatir la corrupción. Platicaba el otro día con Alberto Vallardo del Observatorio Legislativo y era un debate que teníamos sobre la impunidad y decíamos que en México las leyes no se cumplen. Y él me reviró y me dijo, no, en México las leyes están hechas para no cumplirse. Se cumplen a toda cabalidad, no hay mecanismos en realidad de sanción y cuando los hay, el procedimiento para llegar a ellos es larguísimo y es complicadísimo, lo que decía Augusto de las denuncias, por ejemplo, ¿no? Para denunciar hay que ir a una zona lejísimos para las personas que viven, no sé, en el sur de la ciudad, ¿no? Pues debería de haber, con las tecnologías de la información, con el internet, con la infraestructura que tiene el estado de Jalisco, que es el segundo estado más grande en México, pues más lugar donde podemos poner denuncias, ¿no? Y sobre todo, creo que el asunto base es pues, la legislación, otorgar sanciones y en realidad, como se dice en el argot y se ha mencionado mucho esta frase, pues darles dientes a las instituciones de transparencia, a las fiscalías anticorrupción, en realidad que se sancione a los corruptos y que no se quede en impunidad. Por eso me parece que es fundamental la discusión y la aprobación de la ley 3 de 3, tal y como la propone la sociedad civil, con tantos dientes y con tantas sanciones, ¿no? Es fundamental sancionar a los corruptos y opacos. Javier, impunidad. Sí, mira, de hecho a mí me gustaría usar un ejemplo que lo tenemos a lo mejor muchos muy bien ubicados. Cuando tú vas a un aeropuerto y tienes que pasar a la zona de las salas de espera, pues pasas por un detector de metal, y hay un escáner, y hay un oficial, y si tú tienes algo en tu vestimenta que no va de acuerdo con las reglas de pasar por ese detector, suena una alarma que todo el mundo puede ver. En cierta manera, el Sistema Nacional Anticorrupción es eso, nosotros no podemos seguir permitiendo que se metan los funcionarios públicos en este viaje de 3 años o de 6 años y nos desfalquen de todo y después hagan como si nada. Entonces, la primera herramienta para combatir la corrupción y la impunidad es que primeramente tratemos de evitar las situaciones de corrupción. Entonces, la ley 3 de 3 es precisamente como este detector de metal, o sea, es un escáner completo de todas las situaciones donde podría haber riesgos de conflictos de intereses y esas situaciones, que ahorita lo que quieren hacer algunos senadores o algunos diputados es tratar de que, no, pues que nada más me escaneen de medio cuerpo. Entonces, no, tiene que ser un escáner completo, por eso es que la ley se redactó de esa manera, y bueno, también tiene que tener, obviamente, un oficial ahí, para que si alguien no está cumpliendo con algo, te detenga. Por eso tiene que haber un fiscal anticorrupción, hay otra corriente política que quiere aprobar la ley 3 de 3 sin el fiscal, no, tiene que estar ahí el fiscal. Y hay otra corriente que está en contra de que esté la alarma. ¿Y esa alarma qué es? Es la publicidad. O sea, tenemos que tener un sistema abierto, público, para que la gente luego lo identifique. Si nada más tienes al fiscal y no tienes la publicidad, o si nada más tienes la publicidad y no tienes al fiscal, la impunidad persiste. Augusto, impunidad. Impunidad es el germen de muchísimos de nuestros males. Podemos tener la certeza de que si delinquimos es muy difícil que nos vayan a atrapar. Sería rarísimo, ni siquiera atrapar, que nuestro caso llegue al juez, sería muy raro. Pero me gustaría hablar de otra impunidad, la que dejamos pasar los ciudadanos con nuestra indolencia. Está bien, llegar al castigo jurídico, al castigo que marquen las leyes, está muy difícil, el tránsito es muy arduo y se protegen entre ellos mismos.
Pero esos ciudadanos con cargo, que esos son ciudadanos con cargo, salen de su cargo todos los días y van a vivir a una comunidad que debe aplicarles una sanción social cuando son notoriamente corruptos. Y esa no la hemos aplicado. Somos indolentes porque decimos, no lo van a castigar. Nosotros podemos, con nuestra acción, echándole luz a los rincones oscuros de la cocina donde se esconden las cucarachas, para que se vayan. Y esa luz es nuestra mirada y nuestra participación, inclusive en nuestra cuadra. Eso hace la diferencia. Ningún gestor de obra pública de un ayuntamiento queda sin hacer nada cuando un grupo de vecinas se unen y exigen cosas. Cuando ven que el gasto se haya aplicado directamente. Ese tipo de impunidad es la que ya nos compete no dejar pasar. Es decir, que haya una sanción social para quien no hace lo que se comprometió a hacer. Dinos tu punto de vista, en este caso, Carlos Aguirre, sobre el concepto mandatario y mandante en el ejercicio público. Sí, pues nosotros tenemos, termino como empecé mi primera intervención, pues que los funcionarios públicos, a mí me parece incongruente que ellos lleguen a la función pública, que ejerzan recursos públicos, que trabajen en oficinas públicas y que sean opacos. O sea, me parece incongruente decir, bueno, pues si quieres ser opaco, pues quédate en tu casa, ¿no? Y no le cuentes nada a nadie. No aceptes la candidatura, no aceptes la regiduría, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos es esa concepción de que ellos nos tienen que rendir cuentas por obligación y por responsabilidad. Y que nosotros somos los mandatarios, a final de cuentas, en este utópico concepto de democracia en el que el pueblo manda, pues nosotros somos los que debemos exigir, los que debemos rendir cuentas, y lo dice muy bien Augusto, pues en ese ojo que pongan los vecinos, pues a final de cuentas es el voto, ¿no? Si estás viendo que un funcionario es corrupto y es de ese partido, pues no vuelves a votar por él y lo castigas y votas por otro partido. Muchas veces esa falta de memoria de nosotros los ciudadanos es que repetimos el voto por el partido que nos hizo un mal anteriormente, ¿no? Un mecanismo poderosísimo para sancionar desde los ciudadanos, pues es el voto. Sin embargo, también hay otros mecanismos que se deben de implementar y debemos de virar esa lógica, y por eso me alegro mucho que en el Congreso esté discutiendo la reforma en materia de participación ciudadana, ¿no? Cada vez empoderar más a los ciudadanos mediante el presupuesto participativo, mediante la ratificación o la revocación de mandato, mediante auditorías, contralorías, y también además de fortalecer la materia de la transparencia, donde los ciudadanos tengan más mecanismos para solicitar información, para meter recursos de revisión, para señalar la corrupción. Creo que es ahí donde el ciudadano puede ejercer su mandato sobre el gobierno, juzgarlos, criticarlos, y en la hora de las elecciones, pues hicieron mal su trabajo, quitar a ese partido, hicieron bien su trabajo, volver a votar por ellos, ¿no? El ciudadano tiene ese poder. Yo creo que sí sigue siendo el mandatario, pero que las legislaturas y la legislación tiene que otorgarles más poder y más mecanismos que en realidad los fortalezcan y les den fuerza, ¿no? Bien. Tu conclusión del tema de hoy, estimado Javier. Bueno, quisiera yo establecer nada más, como lo hicieron mis dos compañeros, es la importancia que tienen que la ciudadanía reconozca su papel dentro del proceso político que jugamos a diario en toda la toma de decisiones. Esto quiere decir que no se sientan las personas comunes, un alumno de secundaria, un alumno de preparatoria que ni siquiera tiene la edad para votar, ya tiene la edad para tomar decisiones para su comunidad. O sea, ya la tienen. No le estamos quitando nada indebido al político, ¿no? Siempre lo hemos tenido. De hecho, el voto solo era una manifestación de ese poder que ya tenemos. Hay que reconocernos como seres que tienen este poder, y yo creo que también es muy importante que nosotros podamos cambiar nuestra visión de las cosas, en el que si yo soy el que te está otorgando a ti el poder de la administración, entonces no solamente tienes que cumplirlo, sino yo tengo todo el derecho de reclamarte que seamos claros, que me lo expliques en palabras que te entienda, que me lo expliques en el medio al que yo tengo acceso, ¿no? Bien, Augusto, Carlos y Javier, gracias porque vienen. El tiempo se nos fue y nos vamos a ir en este momento juntos a Canal Continental de Noticias. A usted que nos estuvo escuchando, gracias. Que tenga buen día.